Bueno, muy bien. Primero decirles qué hermoso tema el que están tratando, ¿no? General, como Cristo, como el Señor, porque uno dice siempre Señor a Cristo, como dijo Cristo a sus discípulos. Ustedes me dicen Señor y es porque lo soy. Ahora, ¿cuántas cosas que implican y cuántas cosas son importantes a la hora de considerar la palabra Señor? Muchas veces lo decimos a la ligera, pero realmente eh, no lo llevamos a cabo. Muchas veces decimos Señor como un medio, como una costumbre, pero no nos ponemos a pensar todas las cosas que eso significa, el peso que eso tiene, porque lo estamos llamando Señor. Y como Él dijo, hacemos bien, porque Él es Señor, tanto de nuestra vida como de la iglesia, que ese va a ser nuestro enfoque en el día de hoy. No lo vamos a ver como Señor personal, lo vamos a ver como el Señor de la iglesia, como cabeza de la iglesia. Muy bien. Pero primero, antes de verlo como tal, como cabeza de la iglesia, ¿qué es lo que es? Yo quería verlo y poder comprenderlo en tres funciones anteriores, incluso, por decirlo cronológicamente, o de base, para fundamentar lo que no hay discusión, que Él es cabeza de la iglesia. Pero si ahora lo vemos en estas tres funciones fundamentales, vamos a comprender mucho más por qué Él es cabeza de la iglesia. ¿Mm? Dice Colosenses, yo les voy a poner los textos acá, ya van a estar puestos, si ustedes los quieren seguir, lo pueden seguir desde sus Biblias, pero para hacerlo un poco más dinámico, ¿sí? Como es un tema doctrinal en sí mismo, y lo cual requiere mucha base bíblica, va a haber muchos textos. La idea no es marearlos con los textos, sino que los textos son fundamentos a lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Así que simplemente lo pueden ver en pantalla y van a fundamentar todo lo que decimos. Dice Colosenses. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora fíjense, yo subrayé o puse en negrita algunas palabras. Primero que Él es antes, por lo tanto Él es eterno. Esto es lo que significa. También Él es el que sustenta todas las cosas, tanto en el universo como a cada una de nuestras vidas, hermanos, porque si hoy estamos vivos es porque Él nos sustenta. Y por supuesto, también a la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y esto lo vuelve un tema doctrinal. No es un mero ejemplo de Pablo. No es una, si bien es una metáfora esto, porque evidentemente Cristo no es una cabeza real y nosotros no somos un cuerpo real físico, lo transforma en doctrina porque Él lo enseña en muchas cartas y dice que Él es cabeza de la iglesia. Esto es un tema profundo, es un tema doctrinal y es un tema inaludible en cuanto a la relación de Cristo con la iglesia. Ahora, ¿por qué Él es la cabeza? Porque Él es el principio. Como dijimos, Él es antes, todo subsiste, Él es la cabeza, Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primero en todo, y como Él es el primero, Él es el dueño, Él es el creador, el sustentador, y a quien confluyen todas las cosas creadas, e incluso cada una de nuestras vidas. Ahora bien, vamos a verlo en tres funciones, dijimos, antes de meternos directamente en Él como cabeza de la iglesia. Primero vamos a verlo a Cristo como fundador de la iglesia. Dice Mateo 16-18, textos muy conocidos. Vamos a ver muchas cosas muy conocidas que las hemos
escuchado y nombrado, pero las vamos a poner en orden. Dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán frente a ella. Fíjense, y sobre esta roca. Este término, sobre esta roca tan conflictivo, que los católicos dicen, bueno, la roca es Pedro, y por eso la descendencia papal, ¿no? Como figura de Pedro, como roca fundamental. Por supuesto, esto no es así, ¿sí? Y esto está totalmente descartado, no por nosotros, sino por el estudio bíblico, ¿sí? No se refería a Pedro como roca, ¿sí? A Pedro se refería como piedra, como una piedra pequeña, pero sin lugar a dudas, y concuerdan todos los exégetas estudiosos, que esta roca se está refiriendo a su persona, a Cristo mismo. Él es la roca. Y esto tiene una base bíblica que trasciende este texto, y por supuesto la declaración del Señor. Es una base bíblica porque desde el Antiguo Testamento se habla sobre la piedra del ángulo, y también lo utiliza Pedro en su predicación, en Hechos de los Apóstoles, y lo utiliza Pablo de nuevo, citando al Antiguo Testamento. Y esta roca, esta piedra del ángulo, era una roca que se ubicaba justamente en el ángulo y sostenía el edificio. Pero también tiene una connotación muy buena, que es que no solo era la roca que sostenía, sino que también se la llamaba a aquella piedra que iba en la parte alta de la construcción, como una piedra de terminación. Y no hay duda de que la iglesia está fundada en Cristo. Por eso la iglesia permanece firme a través de 2000 años, porque su fundamento es inamovible, Él es la roca. Pero también Él es la cabeza, Él es la terminación de la iglesia, Él es la vista de la iglesia, porque la iglesia debe reflejar la gloria de Él. Ahora, lo segundo es verlo a Cristo como constructor de la iglesia. Ahí está, muy bien. No me pasaba el PowerPoint, perdón. Dice el mismo texto, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No solo es el fundador, no solo es el fundamento en sí mismo, sino que es el constructor. El Señor es el constructor, Él va a edificar. Y esta palabra edificaré no es una palabra que sea en un punto determinado de la historia, sino que es una palabra que es continua. Él irá edificando su iglesia hasta que se complete en su totalidad. No se está refiriendo a la iglesia local, sino se está refiriendo a la iglesia en término universal. Él a través de estos 2000 años ha ido edificando su iglesia. Su iglesia está yendo en un progreso, en un irse completando, a lo cual cuando Él venga a buscarnos, cuando Él venga a buscar a su iglesia, se habrá completado este proceso. Ahora fíjense qué hermoso esta palabra. Dice mi iglesia. ¿Saben? Este posesivo, mi, el Señor no lo utiliza en muchas ocasiones. De hecho, solamente dice mi Padre, para referirse a Dios Padre, mi Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero fíjense, no lo utiliza, lo invito a que lo busquen, no lo utiliza para ninguna cosa material. Ni siquiera lo utiliza para este mundo, siendo Dios, siendo el dueño. Sí lo utiliza para decir mi reino. Pero son muy pocas veces las que usa este posesivo. Y Él lo usa, es mi iglesia. Y esto no debemos olvidarlo nunca, hermanos, porque si bien es algo sabido, y no estoy diciendo nada nuevo, muchas veces nos olvidamos que es su iglesia. Mucha gente
no de nuestras asambleas, pero mucha gente dice, voy a la iglesia del pastor tal, ¿m? O del pastor tal. No, no es la iglesia del pastor. Yo no voy a la iglesia del pastor, voy a la iglesia donde pastorea o donde está como anciano, tal o cual. Pero no es la iglesia de alguien, no es la iglesia del hermano que empezó el testimonio, o la familia que empezó el testimonio, la iglesia es de Cristo. Uno es un simple obrero que en el mejor de los casos hace la voluntad de la cabeza, hace la voluntad de su Señor, en el mejor de los casos, pero es un simple obrero. Y todos somos iguales en la obra de Cristo. Ahora bien, en tercer lugar, no solo es el fundador, no solo es el constructor, sino que es, y esto es lo más hermoso, Él es su redentor. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice más Hechos 20:28, este texto tan conocido también. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él se dio a sí mismo para la iglesia. Él derramó su sangre por la iglesia. Él compró a la iglesia. Él nos compró a nosotros, pero compró a la iglesia. Y por supuesto, como decíamos, Él, fíjense que no dice porque Él es Dios y todo es de Él. Por supuesto que sí. Pero en cuanto a la iglesia, la compró con su sangre. Por eso la iglesia es su esposa. Por eso la iglesia tiene un trato especial. Y si no, basta leer el libro de Apocalipsis. Y basta ver un poco la escatología. Y vamos a ver, hermanos, cómo nosotros somos privilegiados en la historia de la humanidad. Y la iglesia cumple un papel fundamental. La iglesia reinará con Cristo. Reinará con Cristo, con el dueño, con el Señor, con el Creador. ¿Quiénes somos nosotros para tener este privilegio? Que muchas veces lo nombramos, porque todas estas cosas las sabemos, y las nombramos y las pasamos rapidito, son cosas muy profundas. Él compró la iglesia, tiene este valor agregado la iglesia, fue comprada por Él. Y por eso decimos que esta relación está basada en dos pilares, la relación de Cristo con la iglesia, basada en dos pilares inamovibles y profundos. ¿Cuáles son? El amor y la entrega. El amor y la entrega. Y esta debe ser, hermanos, y salgo un poquito de la iglesia, si vienes de la iglesia, pero esta debe ser nuestra relación con el Señor. De amor y de entrega. Porque Él lo fue así y lo es así con la iglesia. Fíjense, en tres esferas es el amor y la entrega del Señor, en tres relaciones. Primero en lo personal, el texto tan precioso de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entrega de Pablo, Ya no vivo yo, dice Pablo. Esto habla de la adoración. Este texto no se nombra cuando nombramos la adoración, pero es un texto de adoración. Pablo renuncia a su persona y se entrega a Cristo. Y esto es adoración, reconocimiento de su persona. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó. Ahora en la esfera local, podemos decir, en la congregación local. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto lo decimos acá entre nosotros, por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Ahora en lo universal, en la esfera universal de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y acá está hablando de la iglesia universal. La iglesia a lo largo de estos 2 milenios que ya llevamos, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, bien, ahora sí nos metemos en el Señor como cabeza de la iglesia, propiamente dicho. ¿Mm? Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿mm?, es qué implicancia tiene que Cristo sea la cabeza de la iglesia. ¿Qué implica? Decimos, sí, Cristo es cabeza de la iglesia. Nadie acá lo discute. Esto está, por supuesto, más que sabido, aceptado por cada uno de nosotros, porque así es. Ahora, bueno, pero ¿qué implica esto? Bajémoslo un poquito también a lo práctico y también sin salir de lo doctrinal y teórico también. Dice 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense las palabras que están remarcadas, como piedras vivas, sed edificados, casa espiritual, no casa material. La iglesia no es el lugar de reunión no es templo, templo somos cada uno de nosotros, y la iglesia es templo del Espíritu Santo también, cuando está reunida, por supuesto, pero el lugar no es físico, la iglesia no es física, no hay templo, el templo quedó en Israel y volverá a edificarse en la tribulación, porque los judíos quieren reedificar el templo, porque el templo para ellos sigue siendo la casa de Dios, cuando Cristo ya abolió esto ya lo dejó en el pasado. Ahora vino lo perfecto, vino Cristo. Y por lo tanto nos ha hecho, ¿sí?, una casa espiritual. Cada uno somos casa, templo del Espíritu Santo. Y como iglesia, sacerdocio santo. Pero ¿qué ofrecemos ya? No ofrecemos un carnero, no ofrecemos un animal en holocausto, ¿no? Porque eso ya lo hizo Cristo. Ahora nosotros somos los que nos ofrecemos, como dice Pablo en Romanos 12, a nosotros mismos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque el sacrificio es espiritual. Ya no es un sacrificio, un animal, ahora el sacrificio es espiritual, somos sacerdotes espirituales. Aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Siempre es por medio de Él, porque Él es la cabeza. Y esto nos habla de que la iglesia es un organismo vivo, que se va edificando, que tiene vida, que crece, compuesta no de elementos ya, como el templo antiguo, sino por personas. La iglesia no es estática, la iglesia es una iglesia viva, que siente, que sufre, que se alegra, que pasa por bajones, a veces anímicos, que hay que ayudar, que hay que sostener. Es un edificio vivo, con piedras vivas. Somos nosotros los que componemos la iglesia. Y en este caso ustedes, la iglesia local allí en Marcos Paz, en La Manta. Personas, pecadores arrepentidos, hechos sacerdotes, con mucho privilegio, que deben ministrar, que debemos ministrar para la gloria de Dios, conducidos por la cabeza. Dijo Cristo, lejos de mí nada podéis hacer, separados de mí, nada bueno, quiso decir el Señor, nada que lleve fruto van a poder hacer. Ahora bien, la cabeza ejerce al menos 3 facultades fundamentales sobre el cuerpo. Esto lo podemos ver en nuestro organismo, ¿sí?, en nuestro cuerpo físico, porque esto tiene una profunda analogía con el cuerpo humano, total analogía, ¿sí? La cabeza ejerce 3 funciones o facultades fundamentales sobre el cuerpo. Primero, autoridad. La cabeza gobierna el cuerpo. Mi cara no se mueve, mi boca no se mueve, mi mano, sin que la cabeza dé la orden, sin que el cerebro dé la orden. Y esto nos habla de la soberanía de nuestro Señor sobre la iglesia.
¿Mm? Primero, constituye. En su soberanía, Él constituye. Dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero la palabra clave es constituyó. Y constituir es formar, es dar forma, crear, componer. Como quien compone una canción, crea una melodía. Pero Él no solo crea una melodía, la melodía procede de Él. Nosotros Él ha puesto dones, después vamos a ver un poquito más, porque los dones tienen mucho que ver en cuanto a la función del cuerpo. Y Él los hizo, Él nos hizo. Por eso son dones espirituales también. Incluso los talentos, Él los ha puesto desde que nacimos. Las facilidades de cada uno. Todo lo que somos, fuimos creados por Él. Y en la iglesia Él constituye, Él da forma a la iglesia local. A la iglesia local, la iglesia universal, pero a la iglesia local. Él da forma. Él nos da forma a cada uno. Porque Él es soberano y hace como Él quiere. También juzga. 1 Corintios 11, 29, pasaje triste si los hay, pero sin duda es un pasaje real, ¿sí? De algo que parece que pasó en la iglesia de Corinto hace casi 2000 años, pero ojo, esto sigue en vigencia, hermanos. Esto sigue en vigencia. Sin duda, a veces, como en este pasaje, el Señor sienta jurisprudencia, ¿no? Nos deja ejemplo de su obrar. Nos advierte, nos dio el ejemplo con los hermanos de Corinto, que tenían muchas irregularidades, profundas, muy carnales, totalmente. Pero Él nos dejó ejemplo, para que tengamos cuidado. Porque el que come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, hablando acá de la cena del Señor en este contexto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjense, algunos estaban enfermos, otros estaban debilitados, y muchos habían muerto. ¿Por qué? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Lejos de ser el Señor alguien déspota, justamente los juzgó a estos hermanos, preservándolos, porque Dios es justo. Dios no puede dejar de juzgar, porque dejaría un atributo suyo de lado. Dios no puede ser más amor que justicia, no puede ser más verdad que fidelidad, porque son atributos perfectos de Dios. Y Dios es justo, y tiene que ser justo con sus hijos. Y Dios juzga a sus hijos. Dice, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué será para aquellos que no? ¿Qué será para el mundo? Y el juicio comienza por la casa de Dios. Él tiene que juzgarnos. Si nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, si nosotros no nos examinamos y no nos corregimos, el Señor va a tener que hacer algo. El Señor va a tener que hacer algo, porque al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Y el Señor sí, el Señor disciplina. Así que tengamos cuidado, porque el Señor juzga a la iglesia. No solo es para el tribunal de Cristo, como después vamos a ver ahora en 2 pantallas más, sino también Él juzga en esta tierra a su iglesia. Él juzga, tiene que poner altos. Como cabeza, tiene que disciplinar y corregir. Aunque a nosotros nos parezca a veces que no lo hiciera, o que es misericordioso, sin duda es muy misericordioso, lo es con todos nosotros, si no, no estaríamos acá, Pero sin duda, cuando Él cree conveniente, tiene que poner un límite y tiene que juzgar. También fundamenta 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
toda edificación doctrinal de la iglesia se desprende de él, se desprende de su palabra. Todo parte de él y de su palabra. Tanto lo que creemos, lo que predicamos y lo que practicamos, todo se desprende de él. Hay tres autoridades en la iglesia. Cristo como cabeza, el Espíritu Santo, que después ahora vamos a ver un poquito del Espíritu Santo, y la palabra de Dios. Los tres, obviamente, se desprenden de la Trinidad, por supuesto. Los tres se desprenden de Dios en sus tres personas. Pero nadie puede poner otro fundamento. Por eso es tan importante la doctrina. Por eso mencionábamos recién, ¿no?, otras congregaciones. Si la congregación no se basa en una doctrina bíblica, es muy difícil poder congregarnos allí, o poder tener comunión como iglesia, porque no parte de la misma doctrina. La doctrina dice que combatéis, dice Judas 3, que combatáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Ahora, la fe no es la fe en Cristo como salvación, sino se refiere al cuerpo de doctrina que se desprende de la palabra de Dios. Y esto no se negocia, esta frase tan conocida, ¿no? La doctrina no se negocia. Si la doctrina no está fundada en su palabra, en su persona, por tanto no es doctrina. Y muchas veces en la iglesia también, y esto lo digo a modo de para dejarnos pensando, solemos cometer el error de confundir costumbre con doctrina. Muchas veces hemos tenido costumbres como hermanos libres que no son doctrina. Lo hacemos sin querer, ¿eh? Lo hacemos sin querer. Pero a veces tenemos costumbrismos que los defendemos como doctrina. Lo dejo para que lo pensemos, un tema para otra reunión. Lo dejo a modo de reflexión. No confundir costumbre con doctrina, porque esto es antibíblico. Es justamente lo que hacían los fariseos. Los fariseos habían hecho una ley nueva con costumbres, que no eran doctrina, no era lo que Dios había mandado. Pero ellos aún así lo establecieron como ley. Y esto fue un gran error del pueblo judío que los ha desviado totalmente. Efesios 2:20. Edificados, lo mismo, la misma idea, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, como decíamos al principio, Jesucristo mismo. Apóstoles y profetas, ¿sí?, ambos se desprenden de las enseñanzas de Cristo, ¿sí?, y de Dios. Así que siempre el fundamento es Él. Quita y pone, anteúltimo, sobre la autoridad de la cabeza. Quita y pone, Apocalipsis 2:5, texto muy duro. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, viene la advertencia, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero, refiriéndose al testimonio, de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. La iglesia necesita arrepentirse muchas veces. Tal vez nuestras congregaciones hoy no sufren un desvío, gracias a Dios, ni mucho menos. Pero cuántas veces a través de la historia la iglesia ha tenido que arrepentirse. Y es importante que como iglesia, si hay algo mal, nos arrepintamos como congregación, no solo individualmente, sino como congregación. Vuelvo a repetir, hoy tal vez no pasa allí en Marcos Paz ni en el Pericón, pero estemos atentos, porque el arrepentirse como iglesia es bíblico. Cuando hay, por supuesto, algún desorden o algún desvío, por supuesto. Siempre hay que cuidar esto, pero es bíblico. Y fíjense que Dios juzga y puede quitar o poner, así como Él hace abrir un testimonio, Él abre un testimonio, no lo abre la persona, el hermano, lo abre a través de Cristo, Él pone un testimonio, así también lo puede quitar. Él es el que quita y pone dentro de la congregación, no solo lo hace con personas, también lo hace con testimonios mismos, con iglesias locales.
Él recompensa. Por último, Él recompensa, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero acá no va a ser un juicio condenatorio. Este es un tribunal de recompensas. Él aquí no es el juez que dictamina sentencia para condenar, sino es aquel que está para premiar. Esta es una figura de premiación en la antigua Grecia, en la cultura griega, donde se coronaba, donde se premiaba a los competidores, ¿sí? No es un tribunal de juicio condenatorio, pero sin duda, lo que recibamos de él es lo que podremos poner a sus pies, como está en Apocalipsis. Y esto sin duda nos va a pesar, hermanos, si no hemos cuidado nuestra vida, nuestro ministerio, toda nuestra vida, no solo la actividad en la iglesia, no me refiero solo a eso. Dios recompensará, Cristo recompensará por todo lo que hayamos hecho en esta tierra, por los cambios que hayamos hecho en nosotros mismos, por el obrar, por lo que lo hayamos dejado hacer en nosotros. Todo será recompensado. No solo una actividad, no solo el maestro de escuela dominical, no solo el predicador, no solo el pastor. Todo lo que hayamos hecho para su gloria, no por obligación, para su gloria, todo será recompensado por él. Que esto nos aliente a cada uno de nosotros. Segundo, primero vimos la autoridad, segundo, dirección. Él dirige y guía. Y quiero comentarles algo. Todo lo que se haga o proyecte en la iglesia debe estar guiado por él. ¿Y en qué es esto? En cuanto a ministerios. ¿A qué me refiero con ministerios? Muchas veces nos suele pasar, no sé si a ustedes les pasa, pero nos suele pasar en general, que muchas veces creamos ministerios más allá de los hermanos. ¿Cuántas cosas son lindas para hacer? ¿Cuántos ministerios son hermosos? Pero a veces carecemos de manos para hacerlas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Hermano, vamos a un hogar de ancianos todos los meses. Y también vamos a ir a un hogar de chicos, de niños, todos los meses. Y vamos a tener un ministerio en la cárcel. Allá hay un penal en Marcos Paz, ¿verdad? Sí. Bien. Y vamos a tener un ministerio en la cárcel. Y armamos ministerios impulsados por nuestro servicio al Señor, por la vocación de servir, pero tal vez nos faltan manos. Después nos vemos complicados para sostener esos ministerios, por tiempo, porque al final parecíamos ser muchos y somos menos. Y muchas veces esto pasa porque no hemos puesto en manos del Señor los ministerios, como iglesia. Porque no hemos esperado su respuesta y muchas veces nos vemos guiados por nuestro impulso, por nuestras ganas. Pero muchas veces la gana es buena, como David. ¿Recuerdan David? Que David quería edificarle la casa del Señor. Todo era bueno, hasta Samuel lo aprobó. Pero resulta que no era la voluntad de Dios que él lo haga. Muchas veces tenemos muchas buenas intenciones, pero no es la voluntad de Dios, no es el momento de Dios de hacerlas. Y para eso debemos estar sujetos a Él. Debemos buscar su dirección como iglesia y su guía. Por eso digo los ministerios. Es un simple ejemplo. No digo que pase, pero puede pasar. Y es algo muy común y podemos caer fácilmente en esto. Ahora también, en cuanto a lo económico, en cuanto al dinero, la iglesia tiene un dinero, bueno, ¿qué hacemos? Y siempre hay cosas buenas para hacer. Y todas pueden ser buenas. Ahora, debemos buscar siempre la guía y la dirección del Señor. Ahora también, qué sé yo, en lo edilicio. ¿Qué hacemos? Agrandamos el local. ¿Qué hacemos? Hacemos esto, hacemos lo otro. Busquemos la guía del Señor. En cada cosa como iglesia, por eso estamos hablando como iglesia, busquemos la guía y dirección del Señor. Ahora bien, el Señor va a utilizar a alguien para hacer esto.
Si bien Él es cabeza, Él va a utilizar al Espíritu Santo, que Él ha enviado a la tercera persona de la Trinidad. Y lo vemos a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque el libro de Hechos de los Apóstoles es un gran manual de la iglesia, entre comillas, por decirlo de esta manera. Vemos cómo el Espíritu empieza a tener esta injerencia directa sobre la iglesia. Y cómo va guiando a la iglesia en estos primeros pasos. Les voy a poner 4 ejemplos que están en el libro de Hechos. Primero dirige en la predicación del Evangelio, Hechos 8:29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recordamos todo este ejemplo, Felipe y el eunuco. Vemos cómo el ejemplo del Espíritu Santo, cómo empieza a dirigir la predicación del Evangelio. Por eso es tan importante cuando predicamos, cuando lo hacemos ahora vía Zoom, o en una reunión, o en local, es tan importante pedir para que el Espíritu sea el que obre, para que el Espíritu dirija, incluso en nuestra vida personal. El Espíritu es el que pone a una persona delante para que le hablemos del Señor. Es el que obra en el corazón, el que convence, dijo el Señor en Juan. El que yo voy a enviar al Consolador, al que va a convencer al mundo de pecado. Porque ese es el rol de la tercera persona de la Trinidad. Cada persona de la Trinidad se manifiesta y tiene un rol diferente. Los 3 son Dios, omnipresentes, omnipotentes, omniscientes, pero se revelan de una manera diferente. Y hoy el rol del Espíritu Santo es guiar a la iglesia. Por eso también es autoridad en la iglesia, porque Él guía. Ahora bien, no solo dirige en la predicación del Evangelio, también dirige en los ministerios. Hay 2 pasajes acá. Hechos 20:28 ya lo vimos, donde Pablo les decía, donde el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién lo puso como pastor y obispo? El Espíritu Santo. Ahora también en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu es el que llama a la obra. Cristo dirige la iglesia como cabeza a través del Espíritu Santo, quien Él ha enviado, que procede de Él y del Padre, quien ambos han enviado. Entonces dirige los ministerios, por eso hemos buscado en los ministerios la guía y el Espíritu. Sin duda había otros hermanos espirituales, además de Bernabé y Saulo. Pero ¿a quién quiso enviar? A Bernabé y a Saulo el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque para Él era mejor, porque para Él era el tiempo de Bernabé y Saulo juntos. Después no fue el momento de Bernabé y Saulo juntos. ¿Se acuerda cuando se pelean en esta discusión sobre Marcos? ¿Y quién tenía razón? Mira, hermano, yo no lo sé quién tenía razón. Lo que sí digo que el Señor utilizó eso para obrar por separado, y así seguir expandiendo a la iglesia. El Espíritu hace como Él quiere, porque Él es Dios. Y Él sabe lo que es bueno, no nosotros. Nosotros creemos que algo es bueno, pero no lo sabemos. Dice Pablo, ¿cómo pediremos como conviene? No lo sabemos, dice Pablo. No lo sabía el apóstol Pablo, tampoco obviamente lo voy a saber yo. Sino el Espíritu que intercede por nosotros, Él sí sabe. Él sí sabe. La guía del Espíritu. En tercer lugar, dirige las decisiones. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, cuando fue el concilio de Jerusalén. Primero, ¿a quién pareció bien? Al Espíritu Santo. Y también a nosotros. Por eso se charlan las cosas en la congregación, por eso no hay una sola persona que dirige todo en la congregación. No es bueno. No es bueno que una persona sola tenga toda esta autoridad delegada, por eso es bueno compartir las decisiones, compartirlas. Porque en el consejo, dice Proverbios, está la sabiduría.
Y sin duda, por eso hay un cuerpo de ancianos, o es bueno compartir las decisiones entre hermanos, para que el Espíritu también pueda guiar en el consenso. Me pareció bien al Espíritu primero y también a nosotros. Y acá estaban hablando de algo doctrinal, acá estaban sentando jurisprudencia, acá le estaban diciendo a los hermanos cómo manejarse. Se tuvieron que reunir y buscaron la guía del Espíritu Santo que determinó lo que iba a estar bien y lo que no iba a estar bien en cuanto a la comida. Después lea cada uno el contexto para no irnos de tema, ¿sí? Y por cuarto, guía a través de los hermanos. Hechos 11, 28. Dice, y levantándose uno de ellos, recordemos hasta aquí estaba el don de profecía, porque la escritura todavía no había sido terminado el canon bíblico, por lo tanto había un don de profecía, que no era el de enseñanza, sino también era el de profecía, decir qué iba a pasar, o una revelación que tenía un hermano que era profeta, ¿sí? Hoy ya este don no se utiliza, ¿sí? No está, podemos decir, activo, no digo en vigencia, activo, no está activo este don, ¿sí? Que es el don de profeta en cuanto a revelación divina de acontecimientos futuros. Llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si bien esto está hablando de un profeta y una profecía que iba a suceder en cuanto al hambre, estaba advirtiendo a la iglesia. Cuando un hermano transmite la palabra, está transmitiendo la palabra de Dios, por eso es tan importante. Y por eso es una responsabilidad. Cuando le enseñamos a los chicos de escuela dominical, cuando enseñamos a otro en un discipulado, es importante, porque transmitimos la palabra del Señor y estamos cumpliendo la función del profeta. El profeta transmitía la palabra del Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra profeta muchas veces es enseñanza, el que enseña. No el que revela algo futuro, sino el que transmite la palabra. Es una responsabilidad. Y el Espíritu utiliza hermanos, no solo el que se para en el púlpito, sino hermanos para guiarnos. Por eso es tan importante hermanos con sabiduría, hermanos cerca del Señor, hermanos experimentados, a quien poder recurrir, a quien poder consultar, porque el Espíritu también utiliza hermanos para guiar a otros. Así que esto es muy importante. Tercero y último, coordinación y ordena y ubica, perdón. Autoridad, dirección y coordinación. Nuestros cuerpos tienen coordinación, si no, no podríamos hacer nada. Si yo muevo estas dos manos juntas todo el tiempo para el mismo lado, se chocan. Pero si yo las muevo separadas, está coordinado. Si yo agarro ahora el mouse que tengo acá, es una coordinación. No lo puedo agarrar con el pie o con la cadera, lo tengo que agarrar con la mano. Hay una coordinación, si no nos caeríamos y tropezaríamos, no podríamos caminar. Para caminar necesitamos toda una coordinación bastante compleja. Yo no soy neurólogo, pero es todo un trabajo del cerebro, es toda una complejidad para mover, simplemente para caminar. Y esto es obra de la cabeza, esto es obra de Cristo. Efesios 2:21, en quien todo el edificio, ¿en quién? En Cristo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Coordinación, y vamos más rápido porque veo que la hora avanza. Para ordenar, tres cosas. Primero, para ordenar, la sujeción, medio de orden. La sujeción nos pide siempre la palabra estar sujetos. La sujeción no es estar por debajo, no es una subordinación ciega. Es un sometimiento, es un sujetarme a la voluntad de Dios primero, a un orden. La iglesia se sujeta a Cristo, por supuesto en señal de autoridad plena. Ahora, pero las casadas también están sujetas al marido. Esta es la parte que nos gusta a nosotros, ¿no? Cortaríamos ahí el texto.
casadas sujetas al marido, que me perdonen las mujeres, esto es a modo de chiste nomás. La congregación, y no buscamos los textos, los conocemos, la congregación a los ancianos. Hay que estar sujeto a los ancianos, hay que respetar. ¿Por qué? Porque el anciano tiene autoridad delegada por el Señor. El anciano no es autoridad en sí mismo, tiene una autoridad delegada por el Señor, es un orden. Ahora bien, la sujeción no es jerarquía, el orden no establece una jerarquía. El hermano no vale menos que el anciano para Cristo. El recién convertido no vale menos que el que tiene 40 años. Esto no es una fábrica y esto no hay antigüedad. ¿Vieron? Las fábricas siempre le echan la antigüedad en cara, ¿no? No, vas a venir a decir algo a mí, yo tengo 20 años acá adentro. No, hermanos, la iglesia no es así. Sin duda, el anciano no puede ser un neófito, dice la palabra. No puede ser un recién convertido, porque todavía es un recién plantado, quiere decir la palabra. No creció todavía, no maduró espiritualmente. Pero lo cual no quiere decir que valga menos. No es una cuestión de jerarquía. No es, digamos, podemos decir como la iglesia tradicional, la iglesia católica, ¿no? El papa es pontífice, es esto, cardenal, obispo, sacerdote. No, no, no. Esto no es así en la iglesia. En la iglesia no había jerarquías. Podemos decir que los apóstoles cumplían un rol determinado, eran autoridad delegada por el Señor de una manera muy especial. Pero no hay una jerarquía. Esto es importante. Que tenemos que estar sujetos unos a otros. Pero sin duda hay que tener un orden en la iglesia. Hay que tener un orden. Y esto es importante. El Señor, la cabeza ordena. ¿Sí? Ordena a sus miembros. Ahora también los ubica. Y por eso utiliza dones. Por eso es tan importante los dones, porque los dones hacen a la coordinación. 1 Corintios 12, del 16 y 18. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo o no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por eso es importante descubrir, hermano, los dones. Ahora estamos viendo, el sábado tenemos sábado que viene la reunión sobre el ejercicio de los dones, sobre el crecimiento, si no me equivoco. No recuerdo exacto el subtema. Y es importante esto. Es importante. Yo entiendo que en nuestras congregaciones somos chicas y todos hacemos todo. Y esto es cierto, en cierta forma. Todos hacemos todo. Pero lo cual no quiere decir que cada uno identifique su don o sus dones, porque esto va a ayudar al crecimiento, porque esto es bíblico. No para jactarse y decir, yo tengo este don, o yo tengo este don. No, no, no. Es para identificar para el beneficio del hermano. El don no es para nosotros, es para el beneficio del otro, del hermano, para el crecimiento de la iglesia. No es el tema de los dones. Pero sí es importante que estamos ubicados en el cuerpo. El oído no puede reemplazar a la boca, ni la boca puede reemplazar al pie. Cada uno tiene su rol dentro de la iglesia. Cada uno, como el Señor quiso, nos ha dado y nos ha colocado. Conclusiones importantes, finales. Todo se basa en el principio de unidad. Todo lo que vimos, que Cristo es la cabeza, que es Señor, como ustedes están viendo en las reuniones, se basa en el principio de unidad. ¿Por qué? La última oración del Señor, Juan 17, 11, podemos decir oración intercesora, 11, 21 y 22. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros, fíjense, la unidad de la iglesia está comparada con la unidad de la Trinidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Uno en nosotros. Acá está la relación. Por eso es una relación de unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es testimonio para todos, que la iglesia esté unida. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Fíjense cuántas veces el Señor clama. La oración del Señor básicamente de la iglesia es que sean uno, hay una unidad, que haya unidad en la iglesia. Ahora bien, decimos, la iglesia es un cuerpo con una unidad indisoluble, no se puede romper, por medio del Espíritu Santo y lograda por Cristo su cabeza. Esta unidad espiritual nadie la puede destruir, ni Satanás, ni nadie, ni nada de lo creado. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu, unidad plena y total. Vamos más rápido. Pero tenemos la responsabilidad de guardarla y cuidarla, esta unidad. Esto es responsabilidad de ustedes y mía, de todos. Y estamos hablando de la iglesia local acá, no estamos hablando de la iglesia universal. Son aplicaciones para nosotros. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito es estar dispuestos a guardarlo. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a hacer para guardar la unidad de la iglesia allí en Marcos Paz? La unidad la guardamos, la guardan ustedes allí. Ustedes deben cuidarla, esa quinta, esa huertita. Hoy está tan de moda las huertas, la huerta orgánica. La huertita la cuida los miembros de la congregación local. Segundo, ningún miembro del cuerpo debe vivir en solitario. Nadie puede decir, no, yo no me congrego, pero crezco igual. Me edifico igual. No, yo estoy en plena comunión con el Señor, pero no me congrego. Esto es mentira. Esto es antibíblico. 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos necesitamos de todos. Acá nadie crece solito, en solitario. Todos debemos vivir en comunión con el Señor y buscar su crecimiento diario, y debemos crecer nosotros mismos, pero necesitamos de los hermanos. Sino que necesitamos uno de otros para ser perfeccionados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tercero, todo y cada uno de los miembros son fundamentales y a pesar de pertenecer a un solo cuerpo, esto no anula su actividad y ministerio personal. Hermanos, no quiere decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo y es una masa uniforme, sin ninguna distinción. Y yo estoy anulado, estoy metido dentro, pero pareciera que me anula a mí mismo. No es así. Fíjense 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada uno es importante. Nadie es reemplazable en la obra del Señor. Si bien hoy acá en vez de mí podría haber estado otro hermano y me reemplazaría, pero delante del Señor yo no tengo reemplazo, porque el Señor me pedirá cuenta a mí y Él me quiere utilizar a mí, como a cada uno de ustedes. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro, cada uno ayuda al otro desde una manera determinada y diferente. Andrés no ayuda igual que Juan, ni igual que Manuel. No ayudan igual. Cada uno ayuda diferente, como el Señor quiere utilizarlo. Porque tenemos una actividad propia de cada uno, de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y último, ahora sí terminamos. No es un cuerpo indolente e indiferente. La iglesia, hermanos, no es un cuerpo, un edificio de piedra. Como dijimos, somos piedras vivas. Y nos duele, nos alegramos y nos entristecemos y sufrimos y trabajamos y nos cansamos. No somos indolentes al otro e indiferentes al hermano. De manera que si un miembro padece, no todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que, hermanos, en esta época oramos todos si alguien tiene coronavirus. Esto quiere decir que si oramos de corazón, sentimos con el hermano. Nos dolemos con el hermano. Pero que no sea un momento de pandemia solamente, sino que nos busquemos unos a otros, sepamos unos de otros,
para saber, estoy hablando en el ámbito local sobre todo, para saber qué nos está pasando y cómo estamos. Y también nos aprendamos a gozar con el hermano, porque a veces oramos por el hermano que está mal, nos dolemos, pero a veces nos gozamos muy por arriba. Cuando el hermano nos cuenta algo bueno, nos gozamos así. Pero qué bueno que es gozarse, que el hermano vea que vos te alegrás como él se alegra, o en la medida de lo posible, por supuesto, pero que vos te alegrás con él realmente, y que le das gracias a Dios por el hermano. Esto es ser agradecido por el otro también. ¿Mm? Así que, hermanos, el cuerpo debe ser un reflejo de la voluntad, la dirección y la gloria de la cabeza. La iglesia debe reflejar la gloria de la cabeza. Esa es la función de la iglesia. Predicar el evangelio sí, obedecer al Señor, pero reflejar su gloria. Porque esto es la meta de la iglesia, reflejar a su Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Disculpen que me pasé con el horario que me había dado Manuel, pido disculpas, traté de hacerlo rápido, pero como es un tema que a veces no se trata puntualmente, sino que se va nombrando, a veces no profundizamos en el tema, y bueno, ya que tenemos la oportunidad, vale, pienso yo, es mi criterio por lo menos, abarcar unos minutos más, pero poder desarrollarlo un poquito más. Así que muchas gracias, hermanos, por la invitación, que el Señor los siga bendiciendo y prosperando la iglesia, como veo que lo hace también.